Continuamos con el libro de Apocalipsis, continuamos en el capítulo 11. La semana pasada hablamos sobre los dos testigos, versículos del 1 al 14. La segunda parte de este capítulo 11 viene marcada por varios versículos, del 15 al 19, y el título de estos versículos es La séptima trompeta. ¿Recuerdas que en semanas anteriores dejamos la última trompeta, es decir, la séptima trompeta, aparcada? Había como un intermedio, había como una pausa. Vimos las primeras 6 trompetas, pero hubo una pausa de unos versículos, de unos capítulos. Esa séptima trompeta ha llegado. Versículo 15, Apocalipsis capítulo 11. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Ellos decían, versículo 17, Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Versículo 19, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué representa la séptima trompeta? ¿Qué significa esta última trompeta? Como ya sabes, el libro de Apocalipsis nos da un resumen de los eventos proféticos que van a suceder en el tiempo del fin antes del regreso de Cristo. En esta sección, en este capítulo, podemos ver varios símbolos como los 7 sellos, el sonido de las 7 trompetas, las 7 últimas plagas que serán derramadas desde 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Esto lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, Apocalipsis capítulo 8, versículo 2 y Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 en adelante. Los sellos, las trompetas y las plagas representan una serie de eventos que afectarán a toda la humanidad durante un periodo crucial. De hecho, el sonido de la séptima trompeta anuncia la culminación del plan de Dios para este mundo. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta trompeta final y qué significa para nosotros? Juan registró su visión. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Si quieres leerlos con más calma, de una manera más detallada, lo puedes hacer. Recuerda Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19. Este es el mensaje de la séptima trompeta en Apocalipsis. Ahora bien, ¿qué significa la séptima trompeta? La séptima trompeta anuncia la llegada del tan esperado reino de Dios a la tierra. La séptima trompeta anuncia la llegada del tan esperado reino de Dios a la tierra. Y te lo vuelvo a repetir. La séptima trompeta anuncia por fin la llegada del tan esperado reino de Dios a la tierra. Esta trompeta también se llama, mejor dicho, el tercer ay. ¿Recuerdas que te hemos hablado de varios ayes en este libro de Apocalipsis? Este es el tercero. Hemos hablado de 2 de ellos, Apocalipsis capítulo 9, verso 12 y Apocalipsis capítulo 11, verso 14. Será uno de los anuncios más importantes de la historia. El establecimiento del reino de Dios en la tierra será el cumplimiento de numerosas profecías registradas a lo largo de la Biblia. En el sueño del rey Nabucodonosor, Dios a través del profeta Daniel reveló que eventualmente vendría un reino que destruiría todos los gobiernos humanos que le precedieron. Y lo más importante es que este reino no será jamás destruido, permanecerá para siempre.
¿Cuál es este reino? El reino de Dios. Esto lo puedes leer en Daniel capítulo 2, versículo 44. Años después, Daniel tuvo un sueño en el que Dios confirmó el futuro establecimiento de su reino eterno. En su visión, Daniel vio como las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, a quien le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y nuevamente Daniel resalta que su dominio es dominio eterno, es decir, que nunca pasará. Su reino nunca será destruido. Si quieres más referencias, Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Esto es lo que significa la séptima trompeta, que el reino de Dios se va a establecer en la tierra. ¿Qué enseñó Jesús acerca del reino de Dios, por ejemplo? Durante su ministerio en la tierra, Cristo fue el representante del reino de Dios y este tema fue la base de su mensaje. Como dice Mateo, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo capítulo 4, verso 23. También lo puedes comparar con Marcos capítulo 1, verso 14 y Lucas capítulo 8, versículo 1. Tras su muerte y resurrección, Jesús pasó 40 días más con sus discípulos antes de ascender al cielo y dedicó ese tiempo a predicar acerca del reino de Dios. Hechos capítulo 1, verso 3. El reino de Dios, que fue preparado por Dios el Padre y su Hijo desde la fundación del mundo, fue el enfoque central de sus enseñanzas. El reino de Dios también ha sido el enfoque de los siervos de Dios a través de la historia. Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cristo además nos enseña que debemos orar por la venida del reino y que ese reino, así como la justicia de Dios, deben ser nuestra prioridad en la vida. Puedes leerlo en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 10. También hay una referencia en este mismo capítulo, versículo 33. ¿Qué ocurrirá después de la séptima trompeta? Esto es a lo que muchos nos interesa. ¿Qué va a suceder con la humanidad? ¿Qué ocurrirá después de la séptima trompeta? Dice la palabra que tras el sonido de la séptima trompeta, Juan escuchó a los 24 ancianos adorando a Dios y sus alabanzas revelaban mucho de lo que estará sucediendo en ese momento. Apocalipsis capítulo 11, verso 16 en adelante. Los ancianos dicen que las naciones están airadas, están enfadadas. Y dice que la ira de Dios ha llegado, que es tiempo de recompensar a los santos y que Dios pronto destruirá a quienes destruyen la tierra. Vamos a ver cómo estos eventos se relacionan con el establecimiento del reino de Dios. Esto es lo que va a producir el reino de Dios, que las naciones se van a irar. Curiosamente, yo si veo el reino de Dios que se está estableciendo en la tierra, ¿me voy a enfadar con Dios? ¿Por qué? ¿Para qué? Si sé que su reino es eterno. Lo que tengo que hacer en ese momento es humillarme. Es reconocer que soy pecador. Es ponerme a cuentas con Dios. Es quedarme asombrado. Dice que las naciones se van a airar. Las naciones se airaron, se enfadaron. Antes de las 7 trompetas, Apocalipsis describe la apertura de 7 sellos. El segundo sello, representado por un jinete en un caballo rojo, ¿lo recuerdas? Hemos hablado de ello, que es uno de los 4 jinetes del Apocalipsis, simboliza la guerra. Las guerras generalmente son consecuencia de la ira que surgen entre naciones. La profecía bíblica indica que las guerras en el mundo aumentarán a medida que el regreso de Cristo se acerque. Cuando Cristo describió las señales del fin en la profecía del Monte de los Olivos, también dijo que se levantará nación contra nación, reino contra reino. Incluso los padres se volverán contra los hijos y los hijos contra los padres. Algunos de los conflictos que tendrán lugar en el tiempo del fin incluso se identifican específicamente. La Biblia, por ejemplo, revela que habrá un gran conflicto entre potencias por el control de Medio Oriente.
¿Y dónde está la referencia? Daniel capítulo 11, verso 40. Al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. No está hablando de los reinados de Europa. Está hablando de los reinados del control del Medio Oriente. Está hablando seguramente de Israel. Está hablando seguramente de los enemigos de Israel. Reino del norte, reino del sur. Y si tú ubicas en un mapa Israel y analizas los reinos del norte, incluso podemos llegar a la conclusión que uno de esos reinos podría ser Rusia. Podría ser China. Haciendo referencia a que si partimos de la base empezando de Israel, recuerda que Israel es el reloj profético. Hay que ver todo a la luz de Israel, no a la luz de España, no a la luz de Estados Unidos, que sí, que también tendrán sus influencias, pero esto hay que verlo a la luz de la palabra de Dios. Y nos tenemos que situar, ¿dónde? En Israel. Al cabo del tiempo el rey del sur contendrá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Están hablando del control del Medio Oriente. Además, Zacarías capítulo 14, verso 2, dice que al acercarse el fin, todas las naciones se reunirán para combatir ¿contra quién? Contra Jerusalén. Todos lucharán contra Israel. Todas las naciones. Zacarías capítulo 14, verso 2, dice que al acercarse al fin, todas, no algunas, no unas pocas, todas las naciones. Analiza cuántos países hay. Analiza la nación de Israel. Todas. Cuando Cristo regrese, los ejércitos se unirán para pelear contra él y serán vencidos rápidamente. Apocalipsis capítulo 19, versículo del 19 al 21. Esto lo veremos próximamente. Las 7 trompetas corresponden al 7º de los sellos que se abren sucesivamente en Apocalipsis. Y estas trompetas en realidad son castigos que en conjunto se llaman la ira de Dios, la cual caerá sobre los habitantes de la tierra debido a sus pecados. Entonces, para cuando la 7ª trompeta suene, la humanidad ya habrá sufrido buena parte de la ira de Dios. Pero la historia, por decirlo de alguna manera, no termina ahí. Dado que los seres humanos aún se rehusarán a arrepentirse de sus pecados y reconocer a Cristo como el Rey de la Tierra, Dios enviará 7 plagas, las 7 últimas plagas, también llamada 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Y las va a enviar sobre la humanidad. Con las 7 últimas plagas se va a consumir la ira de Dios. ¿Qué pasará con los cristianos fieles en la 7ª trompeta? A lo mejor te haces tú esta pregunta ahora mismo. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué pasará con los que hemos aceptado al Señor? Otro evento que los 24 ancianos mencionan es el juicio de los muertos y el galardón de los fieles, el regalo de los fieles. La Biblia revela que el sonido de la 7ª trompeta ha sido una gran esperanza para los santos a través de las edades. Los santos están esperando el sonido de la 7ª trompeta. ¿Y nosotros los que estamos aquí en la tierra estamos esperando el sonido de esa 7ª trompeta? ¿O tenemos miedo? ¿Hay temor? Señor, por favor, que no suene la 7ª trompeta porque todavía no me he casado. Todavía no tengo descendencia. Señor, todavía no. Estoy haciendo un trabajo. Si va a buen puerto, si ese negocio sigue adelante, me puedo hacer rico, puedo tener economía. Todavía no, Señor. Espera un poquito. Estamos esperando que suene esa 7ª trompeta porque los santos están esperando el sonido de la 7ª trompeta. La Biblia revela que el sonido de la 7ª trompeta ha sido una gran esperanza para los santos a través de las edades. Describiendo la futura resurrección de los santos, Pablo escribe: «He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos al final de la trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». Pablo está hablando de los santos. Pablo está hablando de los santos.
Y también está hablando de algunos que no morirán, pero serán transformados. En otra ocasión, Pablo explicó, el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17. Por último, llega el juicio de Dios. El último evento mencionado por los 24 ancianos es la destrucción de quienes destruyen la tierra. Esto lo puedes leer en el versículo 18, Apocalipsis capítulo 11. La referencia aquí es a personas que en sus victorias han traído desolación a la tierra, que han perseguido a los justos, que han hecho mal e injusticias contra otros seres humanos. Aquí está hablando de ellos. Habla de personas que destruyen la tierra. Hoy tú enciendes el televisor y puedes ver qué reyes, qué gobernantes, qué presidentes, qué naciones están destruyendo la tierra. Son personas, son gobiernos, son naciones que hacen mal y hacen injusticias a otros seres humanos. Y aquí no solo abarca guerras, Aquí abarca control, economía. Aquí abarca otras áreas donde los que más se benefician son los mismos de siempre. Y los más pobres, al final, son los que siempre pagan. Los ricos son más ricos, los pobres más pobres. Así termina el resumen de los 24 ancianos sobre lo que conducirá el sonido de la séptima trompeta y lo que va a ocurrir después. Y esto tiene que ponernos a nosotros en guardia. Decir, tengo que estar preparado. Lo que viene va a ser tremendo, va a ser grande. Las 7 trompetas son una parte tan esencial del plan de Dios para salvar a la humanidad que existe una fiesta santa anual para conmemorarlas. Las fiestas de las trompetas, que celebra el futuro regreso de Jesús, que celebra el juicio sobre la humanidad y lo que es más importante. De esto es lo que trata este pasaje, versículo 15 al 19. El establecimiento del reino de Dios en la tierra. Esa es la fiesta, esta es la conmemoración de la séptima trompeta, el reino de Dios sobre la tierra. ¿Anhelas el reino de Dios? ¿Anhelas que el reino de Dios se establezca sobre la tierra? Si es así, prepárate. Prepárate porque vendrán tiempos difíciles. ¿Estamos preparados para esos tiempos?